a las 18 horas, ¿verdad? Es por eso, para que también no nos confundamos. Y pues ayúdenme, hermanitos. Yo les aclaro, a veces se me pasa un dato o estoy pensando en otro dato y se pasa de que, hijo, ya lo, ya hicimos otra cosa que no deberíamos de hacer, ¿verdad? Muy bien, hermanitos, pues vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos. Yo les agradezco que nos acompañen el día de hoy en este Tonali, Tonali, Kahli, Mahtlaktli, Kahli. Hoy es un día escasa que nos va a ayudar pues a empoderarnos con nuestro gran templo, nuestra gran casa. Recuerde que nuestra gran casa es el que tenemos, pues que lo portamos, que lo tenemos, es que a veces nos jactamos, presumimos, mira mi casa, ¿no? 90, 40, 50 y 80 y hasta 1000, ¿no? Cuando a veces también es válido lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá. Podemos tener una casa bien bonita, bien hermosa, ¿verdad? Impecable, pero ¿qué pasa lo que tiene dentro? ¿Qué pasa lo que siente esa casa? No es congruente con lo que tiene y con lo que muestra. Entonces, es importante alimentar esta casa, este templo, con buena sabiduría, con buenas emociones y, ¿por qué no? Con un empoderamiento espiritual de todos nosotros, ¿no? Muy bien, hermanitos, pues para los que ya tienen sus formatitos, por favor, ayúdenme. Nos dice que busquemos el año de 1992. Vamos a buscarlo. 73, 87, 92. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué más? Sería 6 TechPad, pero Correcto. regresamos al 5 Acatl, ¿no te más tiene? Claro que sí, hermanita. Gracias, la Socamati. Es correcto lo que dice la hermanita, nos dice, así correlacionando los datos, nos dice 1992, Tecpa, Tlalpili, Acatl, la anotamos, Tlalpili no hay problema, Tlalpili, Acatl, ahí está, Shiwit, anótenle Shiwit, para que vayamos aprendiéndonos los conceptos, hermanitos. No es porque se cree porque habla náhuatl, no, no. Es para que vayamos aprendiendo los conceptos y aprendiendo también la lengua náhuatl, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice la hermanita, sale que es Chicoacetec, pero no queda en Chicoacetec. ¿Alguien me lo quiere decir? Porque está antes del inicio del año, Temachtiani, que Exacto, empieza en hermanita. marzo. Ujú. Ajá, Tlazocamati, porque el año, permíteme, el año Macuiliacat termina hasta en marzo. Entonces, todavía no inicia el año Chicoacetecpat. Por lo tanto, este hermanito, tendríamos que ponerle su año es Macuili Acat, ¿verdad? Sería Macuili Acat. Macuiliacat. 5 Carrizo. Bueno, para los que acaban de entrar, hermanitos, que la hermanita Candy con el hermanito Sajid, bienvenidos a clase, a esta familia de aprendizaje. La fecha, por ahí si tienen una hojita donde puedan anotar ustedes, la fecha es del hermanito 12 de febrero, por ahí si tienen para que ustedes también vayan haciendo el ejercicio. 12 de febrero del año 1992. Ok. Hora, 21 horas, hermanita, hermanito Sajid. Por ahí sí está. Bueno.
Una hora. La hora es 21 horas, hermanita, que sería las 9 de la noche. Ujú. Ok. Bien, perfecto, hermanitos. Ahora, les decía yo, Tlalpili es Acatl. Su año es Acatl. Fíjense, Macuili Acatl. ¿Por qué Macuili Acatl? Porque es 12 de febrero y el año termina o el año inicia de Chicoacetecpas, de 6 cuchillos de pedernal, hasta en marzo, ¿verdad? Inicia hasta en marzo. Por lo tanto, por lo tanto, pues le corresponde todavía el año Macuili Acatl. Ojo, 2 veces se repite Acatl. ¿Qué quiere decir? Ahorita apenas lleva 2, quién sabe en lo prosiguiente, ¿no? En los siguientes datos. Cuando se repite 2, 3, hasta 4, hasta 5 veces la misma energía, hermanitos, quiere decir es como su carta de identidad. Esta personita le gusta trabajar mucho en equipo. Es muy respetuoso al momento de crecer, lo que le llamamos una energía con su nombre coloquial, el envidioso. Muchos de nosotros tenemos mucha envidia, ¿no? Pero hay envidia de la buena y envidia de la mala. Claro, mire, vemos crecer a una persona profesionalmente, espiritualmente y, ¿por qué no? Económicamente, va creciendo. ¿Y qué decimos? Ay, caramba, ¿cómo le hace? ¿No? La envidia de la buena, oiga, ¿cómo puedo yo también crecer como usted? Si me hiciera el favor de decírmelo. Pero hay lo otro. Hijo de la fregona, este amigo, como este compañera, este compañero, está creciendo muy rápido. Se me hace que anda más en malos pasos. Y ya está acumulando dinero, ya compró tantos terrenos, tantas casas, tanto dinero en el banco. Mira, pura ropa de marca. Se me hace que tiene trato con el chamuco y si no, con los chicos malos, ¿no? Esa es la envidia de la mala. Y los que tienen carrizo no son así, por lo general. Y si nosotros lo queremos encarnar también, ¿cómo, hermanitos? ¿Cómo podemos encarnar al carrizo que se repite 2 veces? Que a veces nos va a tocar leer una lectura de esta manera. Fíjense bien, son personas que crecen profesionalmente hacia arriba, pero están dispuestos a ayudar a los que están al lado. Es, vénganse, vamos a crecer juntos. Si yo crezco, crecemos todos. Si yo aprendo, aprendemos todos. Esa es la ley universal, hermanitos, de la verdadera hermandad, de la verdadera, del verdadero amor a lo que tú haces y a lo que tú compartes. ¿Sí? El carricito es protector, protege la madre tierra. Yo ya les daba el ejemplo de aquí tenemos que nosotros tenemos ahorita la situación y tuvimos la situación del huracán John, ¿no? Bardas bien reforzadas y se alzaba el cuello el ingeniero, no, no, esto se lo va a llevar. Le digo, ingeniero, no se alar, no se alarde usted, vamos a los hechos. Y no es porque yo tenga envidia. Yo le apuesto que esos carricitos que sembró el Señor van a proteger bien su terrenito. Dice, sí, ya veremos, maestro. Y muy recientemente me lo encontré ahí. Le digo, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Cómo está usted? Mire lo que hizo el agua. Digo, y mire lo que hizo el agua ahí donde está el carricito. No lo desgastó, no lo erosionó. ¿Por qué? El carricito fija sus raíces. Entonces, son muy protectores, crecen siempre hacia arriba, ¿verdad? Y el carricito, les decía, tiene una de las cualidades de que absorbe el agua. En su cuerpecito absorbe el agua. Llega un momento en tiempo de secas, y su cuerpo empieza a excretar, a dar el agua, a darle a sus hermanitos. Vamos, tomemos agua para poder vivir juntos. Carrizos, un equipo de carrizos, aquí como nos lo muestra en la imagen,
viven en equipo. A él no le interesa que el otro carricito está bien flaquito, el otro está más gordito, este otro más pequeñito, el otro está más viejito, el otro está torcidito. Todos viven en armonía, en hermandad. Viven lo que ahora le llamamos en la diversidad. Y eso es hermoso. Ahora, ¿es sustento el carrizo? Sí. Del carrizo, si nosotros somos muy creativos, muy inteligentes, muy analíticos, muy observadores, podemos sacar flauta para la música y hacerle honor a Xochipilli y a Xochiquexal. Podemos tener el sustento para darle honor a Centeo, hacer canastitos de carrizo, hacer flechas de carrizo para hacerle honor a Cuautli, el gran guerrero, ¿no? A Ocelot, el gran guerrero, y mucho más. Comida. ¿Sabían ustedes que el carricito es comida? El carricito tierno. ¿Sabían que es medicina? ¿No? Es todo eso. Y la persona que tiene acá, justamente es esta cualidad que tiene. Ahora bien, esos son un poquitito de de las cualidades que podemos encontrar del carrizo. Hay mucho más, hermanito. Sea Cattopilzin, su número, su nombre tonálico, nahuálico de nuestro gran señor Quetzalcóatl. ¿Y dónde está Quetzalcóatl? En cada uno de nosotros. Somos Sea Cattopilzin. Uno carrizo, el que sirve con honor, con respeto y con amor, ¿no? Justamente, si nosotros nos convertimos en un topilzi, servimos sin ambición de ganar y sin miedo de perder. No vas a perder nada. Bueno, ¿por qué? Porque todo se te ha dado, todo se te regala, nada es tuyo, ¿verdad? Lo único tuyo que quisiera que si tú dices que es tuyo, este cuerpo que tenemos, ni siquiera este cuerpo que tenemos, porque lo vamos a entregar a la madre tierra. Ya le pertenece a la madre tierra. Nada es de nosotros. Todo es prestado. Entonces, ¿por qué nos apropiamos? ¿Por qué queremos ser posesivos? Nada, nada es para siempre. Bueno, seguimos. Hermanitos, ¿hasta aquí hay alguna duda? Si no hay alguna duda, pasamos a ver los regentes, el regente del año, ¿no? Bueno, pero antes de pasarnos al regente, Macuili le da un gran poder a este hermanito. El número 5, acuérdense, el de la transformación. Tiene el gran poder, él, de que pueda transformarse en todo lo que les acabo de decir, en ser el carrizo, en de ser acá, en el trabajar en equipo. Posiblemente ya lo hace, o posiblemente lo ha pensado, o en algunos momentos ha trabajado, ha liderado algún grupo. Y para ser líder, hermanito, para ser el coordinador de un equipo, para ser un abuelo, para coordinar, a veces en el mundo occidental nos han enseñado es que tú eres el más importante, ¿no? Más los politiquillos por ahí. Les ponen, pongan la alfombra donde voy a caminar. No han entendido que encabezar un equipo de trabajo es ser el servidor de todos, es servir a los demás. Y tienes que ser impecable. Una hermanita me lo decía. Tienes que ser impecable. ¿Por qué? Porque eres el que lo observa más, su actuar. Tendrás que enseñar con el ejemplo, no con el discurso. Para eso están los políticos, para el discurso, para enseñar con el ejemplo. Si dices, tienes que ser un guerrero y luchar por lo que quieres, y al primer obstáculo que tienes, no, siempre ya no voy a seguir. No estás siendo congruente, ¿no? Entonces, este hermanito tiene esa cualidad de poder transformarse, de transformarse en esa mariposa y ser libre y volar por los cielos.
los cielos hermosos, que muchos, los que no nos atrevemos a cambiar, lo desconocemos. ¿Sí, hermanito? Entonces, vamos avanzando. Si no hubiera alguna, vamos, Tlalpiliacat. Aquí está, miren. Vamos a utilizar el Tlalpiliacat. ¿Por qué Tlalpiliacat? Porque aquí está, miren. En este atado de años, Tlalpili quiere decir el atado de años de 13 años, amarrado de 13 años. Entonces, el hermanito en este Tlalpiliacat, fíjense. Dijimos de que es Macuili. Aquí está, miren. Wow. ¿Quién es su regente? Chalchihuitlicue. Anótele por ahí. Chalchihuitlicue. Ahora bien, ¿quién es Chalchihuitlicue? Es el agua de los ríos, de los mares, de los lagos, de los manantiales. Es la energía femenina del agua. Una gran maestra, por supuesto. Este hermanito se le va a enseñar o se le da esa cualidad al momento de nacer, de fluir, de ser transparente. Suele suceder que los que tienen el, la energía de Chalchihuitl son gente que es muy honesta, tan honesta que son muy transparentes, o sea, se entregan tal cual son. Dice, yo así soy, con amor, con respeto, y cuando no me gusta algo, yo lo digo, yo lo manifiesto. Si estoy enojado, lo muestro enojado. Si estoy feliz, yo muestro mi felicidad, ¿verdad? Si me apasiono por lo que hago, lo voy a demostrar con hechos. Además de que Chalchihuitlicue le da el poder de transformarse, de cambiar, al igual que el carrizo. Además de que Chalchihuit le enseña a ser disciplinado, este hermanito. De que me encuentro una roca, el río encuentra una montaña, no dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Voy a buscar para subir en esta montaña y pasar encima de ella. No, lo bordea, va buscando su cauce, el río. El mar, no dice, no dice, a ver, ya pusieron la playa, ya pusieron edificios muy hermosos, ¿no? Y voy a quitarlo porque este es mi espacio, inclusive lo que pasó en Acapulco. Esa zona hotelera de lujo era mar. Lo rellenaron y lo convirtieron en la avenida, no sé si de apellido alemán de un presidente. Y en ese, ahora llega estas tormentas, dice, ay, es que destruyó mi hotel, destruyó mi espacio. Pero bueno, solo reclama lo que es de ella, su espacio. Nosotros somos los invasores, pero nos sentimos tan ofendidos. Pero bueno, entonces Chalchihuitlicue nos enseña a ser disciplinados, a ser transparentes, a, a que fluyamos, ¿no? Decíamos, da la vuelta, pero poco a poquito lo está desgastando, ¿no? Cada vez que pasa, un granito, un granito. Perseverancia, disciplina, es la madre, es la matriz de todo éxito, ¿sí? No crean que los que vemos que ya son exitosos, pues lo hicieron de la noche a la mañana o dijeron, Chalchihuitlipe, vamos, ya quiero ser exitoso. No, es el trabajo, es el trabajo. Y este aprendizaje es toda una vida. No, ya tengo mi título universitario, ahora ya no tengo, no, ya no voy a aprender nada, porque ya soy un licenciado, yo soy ingeniero, ya soy un gran máster. No es cierto. Es todo un aprendizaje, hermanito. Todos los días vamos a aprender, ¿no? Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue le enseña a fluir, le enseña a hablar con armonía. El día de ayer yo les presentaba un videíto, les compartí en el grupo el sonido del río, como su sonido armonioso, hermoso, tan hermoso que te invita a meditar, a cerrar tus ojitos, a ponerte en ese modo acecho, y al estar acechando te ayuda a entrar en esa dimensión
que tú estás acechando. Tiene doble sentido el acecho, hermanito. El acecho al momento, como decía la hermanita Leti ayer, te pones en un cierto punto, lo observas, empiezas a observar todo ese movimiento que no lo puedes ver cuando estás distraído, ¿verdad? Y, y entras a esa dimensión, entras a ese pequeño portal que te ayuda a reencontrarte con tu gran poder, ¿sí? Bien, Chalchihuitlicue, ese es el nombre de nuestro idioma náhuatl, el idioma que se escucha armonioso, ¿sí? Y tiene mucho más. Bueno, vamos ahora con su náhuatl. Aquí donde a veces se nos escapan algunas cosas. Vamos a buscar, aquí ya no vamos a utilizar Tlalpili, ¿verdad? Los náhuatl vamos a utilizar ahora nada más el Xihuitl, ¿verdad? El año, él es del año Carrizo, este no nos sirve, el de Tochli no nos lo vamos a utilizar por ahora, lo vamos a utilizar el de Acat. Los años Acat empieza a mediodía, a las 12:45 del día. Entonces, este hermanito, el día 12 de febrero, ¿verdad? El día 12 de febrero, inicia su energía a las 12:45, pero todavía no sabemos qué energía es. Bueno, lo dejamos tantitito esto. Nos vamos aquí a los cuadros. Por aquí ya lo hemos visto. Ese es de los años Tochli. No lo vamos a usar. Años Acat. Sí, busquemos la fecha, hermanitos, por ahí en sus formatitos. O si no, pues aquí en la pantalla, aunque sí a lo mejor les va a costar un poquito más. Es el 12 de febrero. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué más? Ahí está. ¿Qué más? Tecpat. Aquí nos dice que es Tec, pero ahorita lo vamos a hacer. Tecpat. Su veintena está aquí, miren, hacia arriba, se desplazan en esta columna, hacia arriba Sí. encontramos la veintena, Titit. ¿Qué es Titit? El encogimiento, ¿no? Ajá, el encogimiento, sí, hermanita, es el encogimiento. El frío. Sí, por el frío, sí, hermanita, pero también, acuérdense, por la edad. Ajá, sí. Nosotros, cuando envejecemos, nos encogemos otra vez bien. Cuando llegamos a una edad tan hermosa, le llamo yo, ya estás ancianito, ya no te preocupas que voy a trabajar, ¿no? Si tienes esa solvencia, pues te la pasas bien tranquilo, y si no, pues hay que seguir trabajando. Entonces, estás anciano, se refiere Titi al anciano, a la madre tierra, que en estos días todavía ya no llueve, se encoge la tierrita. Es en la tierra, pero en nosotros llegamos a una edad de madurez intelectual, emocional, espiritual y también físico, a una madurez, en donde nosotros, por la experiencia que ya hemos vivido, tenemos un cúmulo de conocimientos, de experiencias, que si viene uno de nuestros nietos, oye, esa abuelita, oye, ese abuelito, mire, tengo esta situación, no te preocupes, mijito, empezamos a explicarle cómo lo puede resolver. Pero si no tenemos el cúmulo de conocimiento, pues difícilmente lo vamos a resolver, ¿no? Pero bueno, es lo que representa Titis, el cogimiento, el tener el conocimiento, tener la experiencia de un anciano, de una anciana, como sabe. Ahora veamos la hora si realmente le corresponde Tecpat. Ahora sí, vamos aquí. Años acá, Chihuil, acá, Tecpat, no. Tecpat, no. Aquí. Dijimos que a mediodía, a mediodía, a las 12:46 del mediodía, inician los años, los tonaleacas, las energías sacas.
Dijimos que es a las 21. 9 de la noche, ¿verdad? Sí. A las 9. Está aquí. Ayúdenme si me dicen que es 6 de la mañana, ¿no te tiene? ¿O está así? acá. Aquí. Aquí, perdón. Sí, sí, Ah, es de la mañana. Aquí está. Acá. A las 12, si tiene razón. A las 12:45. Dijimos es 21. equivalente a las 9 a las 21 horas. Nos toca matina unirte. Aquí está, mire. Aquí está. Toshti. Sunautetles Tochli. Por ahí anótenle. Nautet Toshti. Tochli. Y su imantli la hora. Tlaloc, ¿verdad? Por ahí si tienen los formatitos, impriman uno y ya nomás le van rellenando ya. No es necesario tanto ponerle que es Nautes y todo eso. ¿Vale? Muy bien. A todo esto comprobamos nosotros, ¿verdad? A todo esto comprobamos nosotros que sí es de su energía de Tecpat, ¿verdad? Sí, su tonal entonces es Tecpat. Porque si hubiera nacido a las 12 del mediodía, no sería Tecpat, sería una energía anterior de Tecpat que sería Olin, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso también hay que cuidar mucho, hermanitos, en la hora, en los minutitos en la que nosotros vamos, van naciendo, ¿verdad? Para que vayamos viendo todo eso. Tanestili Nognitsin, Ana, Tanestili Amonochtin. Muy bien. Vamos, ya tenemos ahora aquí. ¿En qué le ayudaría en este caso? ¿En qué le ayudaría en este caso? Touchly. Touchly, pues es la gran fertilidad de ideas que tiene, ¿no? Que tiene también la ciclicidad del conejo. El conejito siempre está escarbando en la tierra, siempre está buscando información, sabiduría, conocimiento, pero también empatía, amistades. Va encontrando, hay tesoros en la tierra. En la tierra hay muchos tesoros que podemos encontrar. Una buena amistad es un gran tesoro que podemos encontrar. Un buen trabajo es un gran tesoro que podemos encontrar, pero sobre todo que amemos ese trabajo, ¿no? Entonces, pues ese es el trabajo del conejito. El conejito es muy bueno para escuchar, pero bueno, también es muy miedoso el conejito. Escucha un ruidito y si corre a esconderse. A lo mejor ese sería como su parte no tan positiva, pero sí, el miedo es bueno. El miedo es bueno para prevenirnos, ¿no? Porque, pues sí, no somos robots para que no tengamos miedo. A lo mejor hasta ellos, ahora con la inteligencia artificial, igual y también no pueden generar todavía esas emociones que nosotros tenemos. Entonces, el miedo te previene, pero vivir con el miedo, ay, es que si empiezo este proyecto y si no funciona, tengo miedo de perderlo todo. Decimos los mexicanos, el que no arriesga no gana. ¿No? Entonces, es esa parte, ¿no? Del conejito. Tlaloc es el fertilizador y su trabajo es la actividad, siempre estar en acción, trabajando. Le da ese poder cuando nació, lo recibió Tlaloc y le dice, tu cualidad va a ser la de fertilizar, la de ayudar, la de compartir conocimiento. Pero ojo, también tiene su lado, pues, el dual. Si se enoja, rayos y centellas y lluvia torrente, destruye también. Se dice que los que llegan a tener la energía de Tlaloc son personas muy temperamentales, o sea, son muy, como decimos, son muy buena gente, son muy buena onda en el momento de querer hacer las cosas, pero no les hagas enojar,
Porque si los haces enojar, cuidado, no te permiten ni respirar, ¿no? Muy bien. Entonces, Tlaloc, en su lado positivo, es un gran fertilizador, es un gran armonizador, es más, es el que da vida a la madre tierra. Por eso en las veintenas aparece como 5 hasta 6, me parece, como 6 veces que es regente de las veintenas, porque sin lluvia, pues no habrá vida en los campos, se secarían los arbolitos, ¿sí? No tendríamos sustento, no tendrían sustento los animalitos silvestres que viven en el campo, que algunos de nosotros los estamos exterminando. A veces hasta lo hacemos por deporte, ¿no? Pues no debería de ser así. Que sí existen los depredadores, sí, pero ellos también mantienen el equilibrio. Pero ellos no cazan por deporte, ellos cazan por necesidad de alimentarse. Muy bien, entonces decimos que su Imantli es Tlaloc y nos regresamos aquí y por favor, si tienen la oportunidad de anotarlo, anótenle. Este es de los años Ácar. Encontramos que el 12 de febrero, anótenle ahora sí con mayor seguridad su año Tecpat. Perdón, su tonal es Tecpat, es cuchillo de pedernal. ¿Qué empodera el cuchillo de pedernal? Sirve como luz, como una tea, como una antorcha, porque hay mucha sabiduría. Son personas que tienen muchas ideas también, y lo empodera también con el conejito. Empieza a crear eso, esa luz, esa energía, como cuando agarramos 2 piedras de pedernal, lo empezamos a frotar, a friccionar, empieza a crear esos chispas de fuego. Inclusive, es lo que nos platicaba el hermanito Enrique, que para encender el fuego, ¿no? Se tiene que hacerlo de manera como un fuego nuevo, de manera muy hermosa, muy artesanal, como debería de hacer, muy sagrada más bien, no artesanal, mucho más sagrada, con frotando los 2 piedras de pedernal, o la otra forma de también frotando la piedra de pedernal con un ocote para que prenda, ¿no? Entonces todo eso es importante. Ese sería como en la piedrita, ¿para qué sirve? Para encender el fuego. Entonces, también a nosotros nos va a servir el TechPad para encender el fuego de nuestros proyectos, de tener ideas, de conectar como esos electrodos en nuestras neuronas empiecen a interconectarse para poder tener muy buenas ideas, muy creativas ideas, ¿verdad? Notablemente los encontramos que las personas que tienen a TechPad son personas muy inteligentes, muy centradas en lo que hacen, pero también tienen la cualidad de, tienen la cualidad de poder generar la muerte. Son personas muy, muy explosivas también. Inclusive a veces estas personas llegan a ser tan sinceros que su sinceridad lastima, corta, ¿no? Decimos, luego nos dicen, ¿quieres que te mienta o que te diga la verdad? Y acuérdense, la verdad duele a veces. Pero lo que duele más a veces es que nosotros no podamos reconocer nuestros errores. Es esa parte que a veces nos hace falta, ¿no? TechPad también sirve para cortar linajes, cortar personas que no nos ayudan, que no nos suman, solamente nos restan. Necesitamos nosotros personas que nos multipliquen, no que nos dividan matemáticamente, ¿no? Necesitamos eso. Y él es una de las personas que siempre está pensando en eso, de cómo encontrar más sabiduría. Como decimos, va cortando, como va cortando, va buscando más, va profundizando a lo que él le apasiona en este caso, ¿sí? Llega a profundizarlo hasta llegar a la médula de ese conocimiento que pretende buscar y encontrar. Bueno,
Ahora, de aquí en adelante, hermanito, es muy importante tener en mente el signo TECPAS y TITIX para poder encontrar en el siguiente paso su numeral y su trecena, ¿no? Vamos a buscar el formato, esto ya no, el formato número 5. ¿Por qué el número 5? Porque su numeral del año es Macuili. Él es Macuili Acar. También eso hay que tenerlo presente en esto. Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili. Aquí está. Ahora, busquemos, correlacionemos Tecpat con Titil. Y ahí nos va a encontrar, nos va a mostrar Titil, Matlactli, Matlactli, ¿verdad? quema. Tocamati. Muy bien, tenemos, es Matlactli. Él es 10 cuchillo de pedernal, Matlactli Tecpat. ¿Sí? Ya tenemos su numeral. En este formatito vamos a encontrar el numeral y la trecena. ¿Cómo vamos a encontrar la trecena? Nos trasladamos hacia atrás, ¿no? Así como nos lo muestra aquí. 9, aquí está 9, 10, perdón. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí encontramos el 1. Y ahora nos recorremos a qué signo se le corresponde. Ahí está. Seat. Póngale ahí la trecena, es Seat. 1 agua. Seat. 1 agua. Ahí está. Tiene el 1 agua. Ah, Está aquí. Tematiani, Ah, buen día. buen día, hermanita. Dígame. ¿Me podría repetir otra vez cómo hizo ese movimiento que le sale el at de agua? Que ahí ya no entendí, por favor. Claro que sí, hermanita, con mucho gusto. Mire, primero relacionamos el tonal, o sea, su energía dijimos que es TECPAR, ¿sí? Con la veintena. La fila del signo, que es TECPAR, y la columna de la veintena, y nos encontramos aquí que es el número 10. Su numeral es el número 10. Hasta ahí. Ahora, para encontrar la trecena, vamos a contar hacia atrás de forma descendente, ¿verdad? Mire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Y encontramos el número 1. Siempre vamos a ir buscando el número 1. Donde encontremos el número 1, ahí nos detenemos y ya, mire, lo correlacionamos. 1, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Y vemos que su signo es AT. Ahí decimos que C, AT. ¿Sí? Así encontramos la trecena. Ahorita nos salió el número 10. Pero ¿y si nos hubiera salido en vez del número 10, el número 13 que está aquí en Iscali? Igual, desde el número 13 nos recorremos hacia atrás hasta llegar al 1. O, si es que esta persona nos hubiera salido en el número 1, ¿verdad? Bueno, su tonal es Seat, su trecena, Seat, ¿no? Pero bueno, nada más nos remitimos a esto. Espero haberle respondido a su duda, hermanito. Sí, Tematiani, muchas gracias. Ya ¿Qué entendí. mandan, Nitsi? Tlayocoli. Acuérdense que la palabra Tlayocoli es un regalo de los abuelos, ¿no? Es como decir, pues sí, 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 sí. Y si queremos pasarlo como al español, sí, de nada, con mucho gusto, con mucho honor, ¿no? Bueno, hermanitos. Entonces, ya lo tenemos aquí, lo de la trecena, que prosigue. Bueno, vamos a buscar los regentes del día y de la trecena y de la veintena. Vamos aquí en los otros, estos son los 13, aquí se termina estos formatitos.
Todavía no, todavía no. Vamos en este formatito, hermanitos. Signos de los días, acompañantes, trecenas o acompañantes. ¿Qué acompañante? Pues viene siendo similar a lo que es a lo que es como regente, ¿no? Dijimos que su tonal es Tecpat. Aquí está. Entonces, su regente es Chalchihuitotoli. Vamos a buscar Tecpat. Su regente, Chalchihuitotoli. Chalchihuitotoli, ¿qué quiere decir? El guajolotito de jade, de agua. Justo ayer a mí me recordaba esa parte cuando decía la hermanita Leti, dice, pues es que yo entré a ese portal, estaba todo de color jade. Sí, ¿por qué estaba todo de color jade? Porque cuando vamos al Mictlán, nuestro cuerpo físico se tiene que purificar, se tiene que depurar, se tiene que limpiar hasta llegar a nuestra pureza original. ¿Cuál es? El color jade, en donde ya no se vive, que donde ya se vive sin egos, sin esa gran importancia que nos damos porque somos puros, somos limpios. Nos contamina la religión, la educación, la familia, nos contamina el sistema, nos contamina todo. Nosotros nacemos limpios, como ese jade hermoso, ¿sí? Bueno, entonces, Chalchihuitotoli es su regente de su tonal. Esta persona tiene a Chalchihuitlicue en su regente del año, tiene a Ach en su trecena, tiene Chalchihuitotoli en su tonal. Es una persona que fluye, es una persona que realmente, por si puede, por ahí hermanito Enrique, conseguirse un pequeño jade. ¿Qué forma? ¿Qué le puede hacer? Si puede, ahí consígale un guajolotito de jade. Sí, sí, guajolotito a lo mejor lo pueden hacer. ¿Para qué? Para que le recuerde siempre fluir, para que le recuerde siempre autoencontrarse. Decirle, tú tienes la cualidad de la honestidad, tienes la cualidad de la transformación, porque tienes el carrizo, tienes al jade, dos elementos tan hermosos. Claro, sin descartar al Tochli, sin descartar al Tecpad, sin descartar a Tititl. Es una persona muy empoderada con el conocimiento ancestral. ¿Por qué decimos que Tititl es mucho conocimiento? Miren, tal vez me lo tomen a loco, pero se los tengo que decir. En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, tenemos la sabiduría de 7 generaciones, que esos son nuestras y nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas. Una cosa son nuestros ancestros porque nos antecedieron y otra cosa son nuestros abuelos. Nuestros abuelos serían el papá de mi papá, el papá de mi mamá, la mamá de mi mamá, la mamá de mi papá. O mis bisabuelitos. Esos sí son nuestros abuelos. O los abuelos del círculo de los tecolotitos. Que ellos también en su momento, en sus generaciones, nos vinieron transmitiendo ese conocimiento. Y ahora yo les estoy compartiendo esto con ustedes, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Es muy importante que sepamos que tenemos mucho conocimiento, que nuestra mente es como esa gran computadora que ya almacenó mucha información. Nuestro espíritu es muy anciano, es muy antiguo, pero ¿con qué lo rejuvenecemos? Nuestro espíritu, con Piltzintecuri. Por eso es que nuestros abuelos nombraron a una energía, a Piltzintecutli, al niño. ¿Y quién es el niño?
el solecito, el sol hermosísimo, redondito, rojito que viene a salir. Ese es el niño. Fíjense que tiene una gran connotación el día. Cuando sale el sol es Pilsintecutli. Para los que hemos disfrutado, saben de lo que yo les digo. Ese circulito que no te lastima la vista, sino que lo ves, lo hermoso, el solecito rojito. Va, avanza en el cielo y al atardecer, en la puesta del sol, o si no lo han disfrutado, hágalo un enorme regalo que no tenemos que pagar ni un quinto, solo de nuestro tiempo. Cuando se pone la puesta del sol, se han visto el solecito rojito, Sí. rojito, se convierte en niño. Por eso nosotros, hermanitos, somos niños cuando salimos del vientre de nuestra mamita, ¿no? Cuando llegamos a una edad avanzada, nos convertimos en niños nuevamente. Por eso tengámosles paciencia a nuestros papás, a nuestras mamás. Ay, otra vez le tiró la cuchara a mi papá. Sí, así nos aguantó nosotros. Sí, ¿Por qué yo- nosotros ahora nos quejamos? Tristemente, hermanitos, habemos hijos tan ingratos que los maltratamos a nuestros papitos. Pero ellos llegaron a esa edad. Y lo mismo pasa con el solecito, hermanitos. Se oculta, se convierte en niñito otra vez. Sí, es muy Sebastián, importante. Sí, hermanito. entonces el sol al salir y al meterse también es Pipilcintecutli, Sí, hermanito. igual que nuestra vida, al Sí, nacer y al envejecer. sí, Y eso está muy bien comprobado los que hemos tenido a nuestros papás, ya viejitos, a nuestros abuelitos, que vuelven a ser como niños, o sea, no les interesa. Y otra cosa que yo he observado, también los perritos son exactamente igual. O sea, vuelven a ser como cuando están chiquitos que no les interesa nada ni miden el peligro ni nada de eso. O sea, se comportan igual que los niños y los abuelitos. sí, hermanito. Es la ley de la vida. Y lo La ley vemos del- con el sol. Por Sí, eso les decía, cuando leamos un tonal, hermanitos, hagamos analogías. ¿Por qué? Y se los digo por experiencia, cuando nosotros hacemos una analogía con algo que ve, que puede observar, va a entender mejor la gran importancia de tener tu tonal. Y los abuelos todo esto lo aprendieron observando, imagínense, ¿no? El solecito justamente cuando estamos en ese florecimiento de 30 entre 30 y 40 años, ¿cómo nos sentimos? Híjole, bien fuertes, ¿no? Vigorosos. Venga lo que venga, vamos. Pero llega una edad que ya no. Así es el solecito cuando está en mediodía, ¿no? Fíjense, la importancia, y esto nos hace a vivir en una conciencia, a vivir bueno, muchos quizás los que somos de la vieja escuela, le digo yo, pues ya vamos en esa etapa del atardecer, del disfrute. O no me dejarán mentir, los lugares donde hace mucho calor, pues sí sientes mucho bochorno, ¿no? Pero cuando ya está atardeciendo, está fresquecito, esto lo disfrutas ese atardecer. Y los que vamos ya en esa edad, en esa etapa, yo este 30 de diciembre cumplo, cumplo los 46. Estoy muy emocionado de llegar a los 52, ojalá se me conceda. Este, como que ya lo disfruto más del momento, ya no, es que si tiene que pasar esto, no, no, con tranquilidad. Que si alguien se va, bueno, pues se tiene que ir. Que si alguien llega, pues que llegue en mi vida, no pasa nada, ¿no? Y todo eso está
en relación con toda nuestra madre naturaleza. Por eso le decía la madre naturaleza, la gran y hermosa Xochiquetzali, una gran maestra. Chalchihuitlicue, yo he aprendido mucho de ella. Pero bueno, entonces, los que tienen Chalchihuitotoli tienen esta concepción y hay que empoderarlo, hay que ayudarle, hermanito Enrique, a hacerle entender la visión de nuestros abuelos con Chalchihuitotoli. Está destinado a ser un gran líder, no importa en lo que él se dedique, en la danza, algún trabajo, pero sobre todo de manera personal, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es su regente de Chalchihuitotoli. Y claro, esto no hay que aprendérnoslo nosotros, hermanitos, cuando le leyamos un tonal, le vayamos a leer un tonal a un hermanito, no se nos olvide también prestarle atención. Qué hermoso, hermanito. ¿Ya se dieron cuenta? Su trecena, su trecena de Ad, ¿quién es su regente? Chalchutotolin otra vez. Tole. ¿Sí? Chalchihuitotolin, hermanitos. Ajá. Doble Chalchihuitotolin, Maestro, Chalchihuitlicue, Ad. maestro, ¿Se dieron cuenta? Sí, hermanita Gina, por favor. como que estoy viendo algo aquí en Tepac, en su tonal es Chalchiutolin y en su trecena es es Chalchiutolin, doble to, perdón, TO. ¿Está bien? ¿Es correcto o son diferentes? Se refiere a lo mismo, hermanita, es por la variante. Entonces lo podemos considerar como Chalchiutolin. Chalchihuitotolin, hermanita. Lo correcto es Chalchihuitotolin. Y como dice la hermanita Anita, es el mismo en el tonal que en su trecena. Gracias. Sí, hermanita. Siempre está buscando la autorrealización. Ahora hay que encaminarlo. Hay que encaminarlo, hay que trabajarlo. Por eso hablamos de siembra de nombre. Le vamos a tener que plantearle todo esto a esta personita, a este gran guerrero. Tú tienes el poder de Chalchutotoli en tu trecena, tienes a agua, a Chalchihuitlicue, 5 veces el poder del agua. Y recuerden, el agua tiene una gran connotación de la transformación, la de ser una gran energía transformadora. Sí, fíjense, es tan hermoso esto. Les decía yo de Chalchihuitotoli. Es muy importante que ustedes puedan portar algún pequeño amuleto de Chalchihuit, de jade, ¿verdad? Porque eso nos va a ir venir recordando. A mí me sirvió mucho mi collarcito esta vez que fui al Congreso, porque sí hubo personitas que, no, que él es el traidor, que porque aquí quedamos que vamos a escribir con esta letra y todo. Solamente toqué mi Chalchihuitoto y le dije, no, ya, tú fluye. Estas rocas no te van a detener. Eres un gran guerrero. ¿No? Es que es eso. Hermanitos, si nosotros le hacemos caso a la gente que solo está buscando perjudicarnos, no tiene caso hacerle caso. Lo que les decía, yo quiero gente que me sume, que me multiplique, no que me reste ni que me divida. No, soy feliz como soy. Y si es que ustedes no, para ustedes ya no soy indispensable, me hago un lado como la agüita, como que le fluyo de este lado y los dejo ahí. Yo sigo avanzando. No por ustedes me voy a detener. Es esa parte del Chalchihuitotoli, de entender, no con egolatría, no con narcisismo de que soy súper importante, no. Te respeto,
tu forma de pensar, te respeto tu forma de sentir y de vibrar esta energía. No coincidimos, no pasa nada. Sigo mi camino, tú sigue tu camino, no te perjudico, no me perjudicas. ¿Sí? Felices, ¿no? Ese es el Chalchihuitotoli. Es un nivel elevado que necesitamos llegar. ¿Es urgente esto? Sí, hermanitos. No es para alarmarlos, pero nos viene una generación muy difícil de que entiendan esto. Nos viene una generación de la inteligencia artificial. Bien, nos viene una generación de esto, esto, de siempre. Los niñitos, antes estás estresado, sí. Agárrame ahí las mazorcas y ponte a desgranarlo. ¿Qué vas a estar estresado? Órale, ponte a barrer. No, pero te estoy mandando, no te estoy preguntando si sí o no. No, pero mm, aquí no hay un no. El que manda soy yo, no tú. Pero ahora, no, ya te demandan con el DIF. Hasta los Sí. niños, tengo derecho. ¿Dónde están tus obligaciones? Un plato de comida hecho, te lo vas a ganar. Aquí hay reglas y las vas a respetar. Si no te gusta, busca donde puedas seguirte durmiendo. Y esa es la vida. Y cuando llegan a entender y empezar a meterles ideas como Chalchuito, ahí sí tengo mis chamacos. No, pero es que me mandas mucho. Ah, bueno, es que te lo vas a ganar tu comida, mijito, pero es que tu deber como papá. Sí, mi deber como papá es proveerte de tu alimentación, de tu vestido, de tu calzado, de tu hogar. ¿Y dónde están tus deberes? Dime, donde quiera que vayas, es así. Y debe de ser así, para que valores lo que tienes, ¿no? Entonces, hermanitos, esa es esta parte que nos puede ayudar el trabajar con el tonal. Pero sí, les reitero, hago mucho hincapié que cuando leamos el tonal, por favor, le dediquemos su tiempo. No hagamos por dinero, que, bueno, son 20 tonales, a ver, todos se me ponen en fila y pues me van trayendo su cooperacioncito ¿qué sería? ¿De 200? ¿Les parece? Son 10, me gano 2000. A ver, tú eres Tecpar, tu regente Chalchuitotoli. Vamos, el otro. Es una lectura del tonal, hermano. Y por eso se pierde la credibilidad de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de la sabiduría de los abuelos. Se pierde credibilidad. Nah, pues, a mí ya me leyeron mi tonal y no sé ni qué voy a hacer. No. Bueno, no sé si tuvieran algo que comentar y si no avanzamos con la 13, la veintena, su regente. ¿No? Sebastián, Sí, hermanita. gracias. Yo quería comentar un poco lo que estaba hablando de los chicos, porque yo doy clase en bachillerato y cada generación que ha llegado viene, vamos a llamarle más descompuesta, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ujú, Es lo que dicen no les puedo no decir nada. Yo estoy en escuela pública y los que vienen de escuela privada, que los recibo de secundaria privada, vienen como patrones, ¿sí? O sea, porque están acostumbrados a que como mi papá paga, tú eres mi sirviente, yo te pago como maestro, Sí. ¿no? Esa falta de respeto a a los mayores es terrible. Y desde luego que hay formas de meterlos al corral, porque finalmente, pues hay maneras suaves. No, yo no digo que absolutamente seamos agresivos con ellos, aunque hay maestros que sí lo son, pero yo creo que hay que meterlos tranquilo. Soy tutora de un grupo y lo que hago con ellos es comentarles algunas de las cosas que usted nos hace el favor de compartir, como decirles, bueno, hay que trabajar, intenciona tu trabajo, tienes un objetivo, ustedes
tienen que terminar el bachillerato, papá. O a veces también les digo, es que somos muy poquitos, maestra. No, no, estamos los que tenemos que estar, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y de repente va uno viendo la respuesta de los jóvenes y si se camina, ¿no? Se camina o me dicen es que las matemáticas son muy difíciles. No puede ser, le dije, si traemos en la sangre los números. Venimos de grandes matemáticos, nuestra genética está de grandes constructores, astrónomos, todo esto. Entonces, no, nadie venga con la mano del muerto a decirles que no puedes. Todos podemos. Entonces, como docente, a veces es un trabajo muy delicado pero gracias y gracias a usted, gracias a todo lo que he vivido esto, yo espero que sea una lucecita en el camino porque van a sufrir mucho. Estos chicos van a padecer mucho y la sociedad también va a padecer mucho, ¿no? Entonces, quería yo comentarles eso por experiencias, ¿no? Que he tenido en los últimos años con los chicos, como han llegado, sobre todo después de la pandemia, sobre todo Exactamente, eso. Nanita. Sí, no, a mí me tocó dar una charla con muchachos de una prepa y yo no sabía que eran de los más difíciles. Y Sí. les compartí este de Tonalá. Ah, llegando les pregunté, aquí tenemos una imagen, díganme ustedes. No, pues sí, es la piedra de los sacrificios, sí es el calendario azteca de esos. Empezaron a hacer comentarios, muy denigrantes. Sí Ujú. es de los tapados, es la imagen de los que tienen taparrabos. Y bueno, dejé que se expresara. Y ya a uno, pues simplemente volteó su butaca viendo a la pared. Dice, a mí eso no me interesa, yo entro porque me obligaron. Perfecto, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue un ejercicio muy fácil. Les di todos un pequeño espejito. Ten, ten. ¿Y esto para qué, maestro, o qué? Y todavía, pues, ¿esto para qué, teacher, no? A ver, le digo, aquí no estamos en la clase de inglés. El espejo, véanse ustedes. ¿Qué pasó, maestro? Pues ya nos vimos, ¿o qué? ¿Venimos sucios, o qué? Y si así fuera, ¿qué? ¿Usted le pagan por enseñarnos? Te agradezco que hables, pero no te he dado el permiso que hables. En este lugar, el que manda soy yo. No, pero otro maestro prepotente. A ver. Yo te estoy hablando con groserías, ¿verdad que no? Entonces, tranquilízate. Y pues quise retomar al más valiente, ¿no? El que estaba siempre. Digo, está bien, digo, ven, pasa al frente. No, ¿por qué? Ven, pasa al frente. Mira, tú eres muy bueno para expresarte. Ayúdame, ayúdame a que podamos avanzar con esta clase. ¿Qué te parece? Eres muy inteligente, tienes grandes cualidades de liderazgo. Dices, ¿en serio? Le digo, sí, lo veo mucho potencial en ti. Y les empieza, bueno, compañeros, pues hay que acomodarse bien, vamos a poner atención. Y pues, te diste cuenta que tienes un gran potencial y lo puedes aprovechar, enfócalo para tus objetivos, ¿no? Y empecé a explicarles realmente lo que es el tonal machillo. Claro que sucedieron otras incidencias, pero traté de sobresalir en eso. Después de leerles lo que es el tonal machillo, la cuenta del tiempo, al final muchos de ellos, no digo que todos, pudiéramos decir el 70 al 60% dijeron, esto que usted nos acaba de decir no lo sabíamos. La gran riqueza que tenemos en nuestra cultura. Les digo, ¿y sabían que ustedes llevan esos genes? Por eso les di el espejo. No es para burlarme de ustedes, es para que ustedes se vieran su color de piel, su tez de piel, su color de ojos, que ustedes son unos guerreros, unas guerreras que están destinadas a triunfar, como lo hicieron los abuelos. Ustedes
que en sus manos tienen el gran poder de ser grandes seres humanos que hagan crecer nuestro país. Ya tenemos a muchos que discriminan, ya tenemos a muchos mentirosos en la política, a muchos mentirosos en los diferentes ámbitos. Nosotros hagamos la diferencia. Hagamos, seamos como el sol, y lo saqué afuera al sol, les digo, todos los beneficios que nos da, en los beneficios que dan en la fotosíntesis con las plantitas, el oxígeno que dan, a más de 3, cuando les dije su tonalito, se pusieron a lagrimear. El que me retó, porque me dijeron, es que es el riquillo aquí del salón, su papá tiene dinero. Ese muchachito, al final se desapareció como 20 minutitos, ya cuando yo venía corriendo, ¿no? Dice, maestro, ¿qué pasó? Le traigo esto. Me traía un regalito, un presente. Eso es para usted. Gracias por abrirme los ojos. Y ahora entiendo que el dinero es para compartirlo. ¿Ah? Ese es muy hermoso porque tenemos que buscar la manera de llegar a los corazones de los demás, más en los jóvenes, jóvenes que están en ese proceso. Tenemos que entender que el sistema ha hecho su trabajo, la de descomponer nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, entonces, si avanzamos, su veintena de tiquis, hermanitos, su, su regente y la Mastecutli, el señor anciano. Tiene Chalchihuitotoli, tiene Acas, tiene Atochli, tiene al agua, pero ahora en su mente, les decía, en nuestra mente de cada uno de nosotros, tenemos, perdón, a la sabiduría ancestral. Por eso les daba yo a estos jovencitos, véanse, nosotros no somos de tez blanca, y sí medios pálidos porque no salimos al sol, pero no vamos a avergonzarnos de quiénes somos, que mi nariz está más grande, que mis ojos estos, no se preocupen. Si ustedes no se quieren, ¿quién los va a querer? Nuestros papás, no, si sus papás ni ellos se saben querer, ¿cómo los van a la humildad, la empatía, el amor, es símbolo de grandeza, ¿sí? No todos tienen esa cualidad, solo los grandes, ¿no? Y les hablaba de este regente de la Matecuti. Dice, maestro, entonces somos como que medios gays. No, le digo, no, 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 no se trata de eso. Se trata de que tenemos el poder de las dos energías y vamos a armonizarlos. ¿Qué quiere decir? Ni tan prepotente, ni tan valiente, sino que tranquilo. Hay que sacar la valentía cuando se necesita y con quién sí debemos de ser valientes. ¿Con quién? Con la vida, de enfrentar la vida. Y sí hay que ser valientes, pero con el débil pues tampoco hay que aprovecharlo. Porque hay una ley universal, lo que tú hagas se te regresará. Y eso te representa el amatecutli, tener el conocimiento. No tan solo el conocimiento de todas grandes fórmulas químicas, físicas y matemáticas. No, claro que son importantes, pero también es importante tener el cúmulo de conocimiento de los valores, de cómo tratar a los demás, ¿no? Entonces, y la matecutli es lo que dice, el gran conocimiento que se tiene en la capacidad de convivir con los demás. Muy bien. Entonces, pasamos con su Señor de la Noche, si no hubiera alguna otra aportación.
su compartir, ¿verdad? Vamos a utilizar el siguiente formatito. Este formatito, hermanitos. ¿Sí? Igual, tenemos... Sebastiani, Sí, hermanita este, Antonia, por favor. y la Matecutli es la veintena, ¿sí estoy Es bien, el no? regente, ¿Es el es el regente? regente, Ah, ok, es el regente, es el que lo gracias. empodera, es el que lo acompaña, ¿no? Un regente es que está aquí con nosotros, nos está diciendo, tú tienes esta cualidad. ¿Sí? Ok, Sí, gracias. hermanita. Perfecto. Bueno, pasamos con la novena y con el Señor de la Noche. Vamos a buscar Tecpatl. Aquí está Tecpatl. Y vamos a buscar tipos. A ver, permíteme. Déjeme disminuirle el zoom. Aquí está. Ahora sí, Tecpatl. Maculi. Buscamos Ilama Tecutli. Perdón, Titil. Aquí está. Es su número, es el Señor de la Noche, es el número 5. 5. Ayúdeme si es que me equivoco, hermanitos. Yo Tecutli, Señor de la Noche, Yo Tecutli, es el número 5. Mictlantecutli, Es Mictlantecutli y su nahualito, Tecolot, Tecolot. Y Tecolot, un gran conocimiento. Bueno, pero buscamos, ahorita lo vemos en el cuadrito. Buscamos su novena, miren, igual la novena se va regresando hacia atrás. 4, 3, 2, 1. Aquí tenemos su novena es Seocelot, C o Celo. Celo. Muy bien, su novena es C o Celo. C o Celo. Muy bien, hermanitos, es esta parte muy delicada que yo quisiera que lo entendiéramos. La novena se da para que la persona tenga esa doble opción. ¿De qué? Esa opción de poder trabajar con las energías de la noche. Él puede trabajar con Ocelot. Ocelot es energía de la noche. El Ocelotito vive en paciencia, vive con cautela, pero como es el Nahual, lo empodera, le da poder, le da la cualidad de vivir en la noche, pero también, si así lo desea, la personita puede, puede conectarse con las energías ni tan buenas, pudiéramos decirlo. Entonces, este poder lo podemos utilizar para curar, para sanar, pero también lo podemos utilizar para hacer daño, hacer maldad. Ojo, esta última opción de hacer daño, hacer maldad, no olvidemos que todo se nos regresa triplicado. Así es que hay que tener en cuenta para qué lo utilizaríamos, ¿no? Si usted, Seo Celot, su novena, es Tepeyolotli. Y Tepeyolotli, como regente de Seo Celot, le da el poder de poder hablar con quién, con el aire, con la tierra, con la lluvia, con los animales, con las plantas, con todo. Tiene el lenguaje. Ahora bien, que lo puede utilizar esta personita para poder hablar con los animalitos, sí. Y al poder hablar con los animalitos, puede pedirles el permiso de que pueda entrar en su cuerpo y a través del cuerpo de ese animalito actuar y hacer daño o ir a traer medicina. Hablar con el aire, viajar en el aire, en esa zona. Claro, ya es otro nivel que podemos trabajar nosotros si ustedes lo quisieran. Solo que sí es responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Hay un abuelito que lo trabaja esto y él siempre me ha dicho, ¿lo quieres hacer? Solo ten en cuenta que hay un pago y el pago no es monetario, es energético. Todo se te regresa, toda maldad rebota.
Así es que queda en ti. Le digo, no, si yo lo trabajara y si yo lo quiero trabajar, pues es para sanar, para curar, para ayudar, no para hacer daño. Bueno, a mí no cabe eso, ¿sí? Para eso sirve la novena. Porque un hermanito me dice, ¿para qué sirve la novena? Ah, es algo muy delicado, le digo, pero se lo voy a compartir, ¿no? Es esa parte de trabajar en la noche, de conectarme con ella, con esta energía. Recuerden que la comprensión de las energías hay una gran variedad de cosas que podemos hacer. Muchos le llaman magia negra, muchos le llaman este, maldad, muchos le llaman ocultismo, muchos le llaman, este, le llaman también, ¿cómo le llaman? Satanismo y todo eso. En este caso también existe eso, existe este conocimiento. Pero claro, depende de nosotros. ¿Sí? Bien, entonces, su señor de la noche es Mictlantecutli. Wow. Mictlantecutli. Aquí está, miren, el número 5. Recuerden, no perdamos de vista el número 5. Mictlantecutli, que quiere decir el señor del reposo. El señor allá donde vamos a morar, a descansar. Y su nahualito, su animalito de poder es el tecolote. Tecolot, ¿verdad? Tecolot. Y este tecolotito le da el poder de ver más allá de. Y se puede empoderar con Ilamantecuhtli, la sabiduría que tiene. El tecolotito es uno de los emblemas en algunas y en la mayoría de las culturas, símbolo de sabiduría, poder y más allá de lo oculto, más allá de lo que los demás no lo conocen. Esta persona puede entender muchas cosas si él se decide ser un Yelchiquiscali, una vasija, una casita donde puedan entrar las demás energías. Inclusive el poder y la sabiduría del tecolotito. ¿Ya? Se puede, sí, hermanitos. Pero para ello hay que aprender a protegerse, como siempre les he dicho. Para ello hay que saberlo utilizar con humildad, con enfoque a ayudar esta sabiduría, este poder, este conocimiento. Por favor, tengamos esa parte presente. Y estas cualidades del tecolote tiene muchísimas. Una de ellas es ver en la oscuridad lo que los demás no pueden ver. Que trasladando en lo humano es ver en los problemas, en las dificultades, un aprendizaje que me ayude a ser mejor que lo que fui antes, lo que fui ayer, lo que fui hace unos minutitos, ¿verdad? Además de que el tecolotito, su cuerpo puede estar aquí, su cabeza lo gira, sin mover su cuerpo. Ese tiene una connotación filosófica, lo que nos dice, tu cuerpo lo puedes dejar aquí, aquí que esté, pero tu espíritu que está aquí, que salga, que vaya, que encarne, que se meta dentro de otro cuerpo, que encarne a través del aire, de la lluvia. ¿Se puede? Se puede. Como les decía el día de ayer, hay que estar dispuestos también de trabajar, de disciplinar, ¿no? El tecolotito. Bueno, este sería con su señor de la noche, su novena y su nahualito. Su nahualito es un tecolotito. Si es posible, que investigue más sobre el tecolote, sobre el búho, no tan solo en nuestra cultura, en otras culturas. Y va a encontrar en esta investigación una de sus misiones espirituales. Esta es más la parte espiritual, los señores de la noche y sus nahualitos. ¿Sí? Muy bien. Maestro, Sí, hermanita Gina, perdón. Te escuchamos. disculpe, pero aquí me perdí en cuestión de, de la novena. De la novena, ¿cómo sacarla?
Es similar a la Sí, trecena. sí, se Se cruza todo. tiene que regresar hacia atrás. Ujú. Aquí está, mire, el número 5. Les decía yo, no pierdan de vista el tonal y la veintena. Llévalo acá. Tecpat en la fila y en la columna tititiega, que es el número 5, y dijimos, el número 5, el que está en la posición número 5 de los señores de la noche es Mictlantecutli. Hizo un agualito este color. Bien. Ahora, la novena, ¿cómo vamos a sacar la novena? Igual nos vamos hacia atrás a la forma descendente. 5, 4, 3, 2, 1. Aquí está el número 1. Ahora, en la fila del número 1, vamos a buscar hacia dónde se dirige. ¿A qué signo es? Ocelot. No, Ahí encontramos su novena, que es Ceocelot. Y nos vamos aquí en los señores de la noche. Aquí miren, dicen novenas. Señores de la noche, sus acompañantes. Buscamos Ceocelot. Aquí está Ceocelot. Y su regente es Tepeyoloj, el espíritu de la montaña. Este hermanito tiene la cualidad del espíritu de la montaña, quien se puede comunicar con las energías, con los animales, con las plantas, bueno, de la montaña, de toda la tierra. ¿Sí? sí, Entonces, de esa manera encontramos la novena. ¿Y para qué sirve la novena? Les acabo yo de explicar. ¿Para qué nos va a servir la novena? Muy bien. gracias, Espero haberle resuelto su duda, hermanita. gracias, gracias. ¿Qué mano, Missy? Vamos con el Tonal Tecutli, el señor del día, su volátil, su Patlantecutli y su Teotlapaleuísquetl. ¿Sí? Aquí, para encontrar el señor del día, nos ubicaremos por su numeral. De este hermanito, su numeral es Mahtlaktli Tecpat, ¿verdad? El número 10. Y vamos a buscarnos, aquí está, miren, Mahtlaktli. Oh, ándale. ¿Se dieron cuenta? Su nahualito, en el Señor de la Noche, es Tecolot. ¿Y su volátil quién es? Tecolot. ¿Eh? Interesante. De día y de noche va a trabajar con el tecolotito. Y ahí el doble trabajo. Investigar mucho más con el tecolotito. Pero no nada más con el tecolotito, con los demás. ¿Pero a dónde lo podemos encontrar esta información? El de los volátiles, los regentes, yo les envié un documento de los señores del día. Me falta y estoy en eso, hermanitos. Estoy en eso con los señores de la noche. Pero este yo ya se los envié en un documento donde les hablo yo de los señores del día, sus volátiles y sus cualidades que tiene cada uno de los volátiles. ¿Sí? Entonces, su señor del día de este hermanito es Tezcatlipoca. Su volátil es Tecolot. Ándale, doble Tecolot. Y otra vez su regente es Tezcatlipoca. Y está súper unido. Tezcatlipoca con Mictlantecutli están los dos juntos en el Mictlán, en el espejo. Ahora bien, ¿qué representa el Tezcatlipoca? El espejo humeante. Se suma con Chalchihuitotolin, doble Chalchihuitotolin. Esta persona tiene la cualidad de buscarse automáticamente, autobuscarse, autoencontrarse. ¿Quién es su yo verdadero? ¿Mm? Este hermanito tiene la cualidad de poder autorreconocerse,
su gran poder, quitar este humo con fuego, hacerlo a un lado, para que pueda trabajar en armonía, para que pueda trabajar empoderadamente. Entonces, el hermanito Enrique, por si le va a compartir ese tonal, que le recuerde quitar este humo, quitar este humo. Como dice en el libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que no se lo tome nada personal, pero sobre todo, que se encuentre a sí mismo, que se vea a sí mismo, que quite ese conocimiento de la religión, de la educación, de la política económica, política social, de las redes sociales, de la tecnología. Que se encuentre a sí mismo el gran poder que tiene, que se vea en el espejo de su espejo de obsidiana, que es su yo interior, que de ella, de él, ¿por qué digo de ella y de él? Emana el gran poder, porque estamos en forma dual, ¿sí? Que su energía femenina y energía masculina emane y que sepa que tiene el gran poder de lograr todos sus objetivos, hasta los objetivos más locos que tengamos. ¿Ah? Porque si lo tienes bien presente y preciso, lo sabrás lograr. Ese espejo humeante tiene que limpiarlo para autorreconocerse y autoempoderarse. Porque yo el día en que yo me encuentro a mí mismo en ese espejo, me doy el poder de saber quién soy y para qué nací. Yo le preguntaba a algunos muchachitos, ¿para qué naciste? No sé, yo no pedí nacer, yo no le pedí a mi papá nacer. Me daban ganas como me hacía mi papá, de darle unos cuerazos, hijo de la frega. ¿Cómo que no pedí nacer? Gracias de que nací, yo quiero ser esto y quiero trabajar en esto. Estoy aprendiendo un oficio, otro trabajo sustentable, porque quiero ser autosustentable. Pero no, es que no pedí nacer, mi mamá me trajo. Híjole, no. Esa es la perdición de nuestras familias que tenemos. Tenemos que recuperar eso. Desde nuestra trinchera, claro. Que no vas a llegar de casa en casa, cambiar no se va a poder. Pero sí hay que ir influyendo en eso, hermanito, ¿no? Ojalá usted pueda trabajar, comentarles sobre el tecolotito, encontrar más. Y déjeme buscar este archivo, se los comparto nuevamente para que vayamos estudiando, ¿verdad? Pero también ustedes empecemos a escudriñar, a buscar donde hay esta información. Bien, hermanitos, vamos con novena, ya lo hicimos. Vamos ahora con justo, permíteme. Buscar su rumbo cósmico. De todo su tonal, ¿cuál sería su rumbo cósmico? Déjenme buscar el documento. Escritorio. Archivo. Los cuatro. Los cuatro rumbos cósmicos. Ahí está. Muy bien. Aquí está, miren. Vamos a buscar el primero en el primer rumbo, ¿no? Tlahuizlampa. Dijimos que es el número 10. Maxtlactli, Tecpat. ¿Y qué creen? Aquí está, miren. 10, Tecpat. Aquí está. Miren, número 10. Maxtlactli, Tecpat. Aquí está. Es una persona. Aquí está. Es una persona que él mismo se da como ofrenda en ayuda, en apoyar a los demás. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento florido. Chequen cómo está todo florido, inclusive a partir de este florecer es una medicina que da. Su inteligencia, su creatividad. Es una persona que siempre tiene la energía joven por el copetito que tiene, ¿no? Su energía juvenil, como florecer, como medicina hacia los demás, está, si se dan cuenta, está aquí sentadito en su Ixpali, pero
levanta los piecitos. ¿Qué quiere decir? Que siempre está dispuesto de cambiar, de levantar sus piecitos. En la mano derecha tiene Un tecpat. un tecpat, la luz. Siempre lleva el conocimiento. Sabe muchas cosas, pero bien va alumbrando con ese conocimiento, con ese afecto, con esa empatía, con ese amor a los demás, con esa honestidad a los que van a su lado y les va mostrando el camino. Vean, aquí llevo la luz. Lleva en la mano el tecpat, como como si fuera una antorcha, aquí también nos lo está mostrando, y no lo muestra hasta arriba, lo muestra acá adelante, dice, voy a ir viendo mi camino, voy a ir guiándome en mi camino. Está dispuesto a servir, está nacido también para servir, porque aquí está, miren, la ofrendita de tamalitos. Sí, yo sé muy bien que traigo el servicio. ¿Por qué? Acuérdense del carricito, su su atado de año, al pili, y su año carrizo. Y el número 5 en su año, ¿no? La de transformarse. Ahora bien, le gusta ayudar. Tiene la cualidad de ayudar a los demás. Pero en esta manita, como decimos coloquialmente, échale la mano. O échame la mano. La manita tiene garras, la cual nos recuerda. Puedes dar como ofrenda la ayuda, pero ojo, no ayudes de más, porque lastimas al otro, porque matas al otro. Un hermanito me decía, oiga, pasa esta persona, me dice, regáleme un agua. Dice, tengo mi tiendita ahí. Ah, sí. Al día pasa, regáleme algo de la tiendita. ¿Quiere una Arizona? Bueno, se la doy. A la tercera, ¿me puede regalar un jugo? Oye, si me ayudas a barrer. No, no tengo tiempo. O sea, sí te ayudo una vez, 2 veces, pero pues ahora ayúdame también aquí a barrer o a hacer algo. No, no tengo tiempo. No, lo estás volviendo inútil. ¿Por qué? Porque ya no se va a querer esforzar en conseguir algo porque todo lo va a querer regalado. Y no es así. No es así, ¿no? Hay que ayudar, pero que también enseñarle. Dice aquel, enséñale a pescar, no le des el pescado. Eso es lo más importante. En la parte de abajo, esta olla que ven ustedes es la olla interna que tenemos nosotros de la fertilidad. En nuestra energía interna está la creatividad. Aquí está, miren, esto es como espumita, es la pasión la espumita del Oxley, la espumita del chocolate, como lo que nos apasiona, lo que nosotros hagamos que salga de nosotros para apasionarnos y entregarlo como ofrenda al Ishkimili, al que no ve con los ojos. A veces va a haber momentos que nosotros vamos a ayudar a los demás sin que sepan. ¿Lo han hecho ustedes? O a lo mejor nos ha pasado sin que me digan, mira, yo te doy esto. Pero nos dice aquí, lo que tú des, que sea lo mejor de ti. No decirme, no, es que esto me sobra, ese lo voy a dar. No, 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 da lo mejor de ti. Pero también darlo con la percepción, ¿cómo? Deseando un buen deseo, sin que le digan, no, te deseo lo mejor para... No, no. Va pasando alguien, te deseo lo mejor. Que tengas un lindo día. Que todo lo que tú necesites lo logres. Que tú lo tengas. Y esta cuerdita que vemos aquí está en una base de color blanco, isquimili arriba y abajo. ¿Se dieron cuenta? En los dos ámbitos, en lo espiritual y en lo material. Dar. Y estos ataditos nos habla de todos esos, la ciclicidad de los autosacrificios. El día de hoy yo ahorro para poder hacer algo, para construir algo. Yo sé que ese sacrificio va a tener repercusiones. ¿Sí? Les decía yo, mi gran sueño
y se los he compartido con ustedes, es construir esa escuelita, ese Calmeca. Tengo que ir ahorrando parte de lo que yo gano con mi trabajo para ir comprando material. Y estoy muy consciente. Tengo que ir haciendo estos autosacrificios. A veces va a haber cosas que no me pueda yo comprar con tal de ahorrar para hacer esta escuela. Y conscientemente e inconscientemente, en las dos formas, yo sé que los frutos yo no los voy a cosechar. Los van a cosechar futuras generaciones. Algo que quizá van a decir, no, pues qué bonita escuela, pero hasta ahí. No van a decir gracias al maestro que tuvo esa idea. No, sino que pues es dar. Yo sé que yo no voy a cosechar, pero no por eso, no, van a cosechar otros. A lo mejor ni mis hijos van a cosechar, no. Hay que sembrar la semilla, hay que darnos esa ofrenda y trabajarlo, ¿verdad? Trabajarlo. Y a lo mejor no necesito que pongan ahí mi estatua donde estoy yo, no. Yo sé que va a servir para la futura humanidad, que esa escuela debe ser autosustentable, que necesitemos menos de afuera, que todo salga dentro de esa escuela. La escuela podrá sembrar frijol, calabaza, chile, sandía, jícama, cebolla, y podrá tener sus propios alimentos. Pero ¿por qué no también conocer todo lo que está sucediendo afuera y tener internet y conectarnos? Pero interiorizar siempre nuestra autosustentabilidad, producir la propia medicina. El internet no es malo, la tecnología no es malo, si lo utilizamos para nuestro objetivo. Es malo si me la paso todo el día, estoy aquí, como y no, eso sí es malo. Es bueno porque aquí está, miren, aquí está la prueba. Esta plataforma nos está sirviendo para autoalimentar, alimentar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro camino. Le estamos dando uso para nuestro beneficio. Pero también hay en la dualidad para hacer maldades con todo esto, ¿no? Entonces, es esa parte lo que nos dice. Es una persona que siempre está pensando en cómo ayudar a los demás. Y eso es bueno, y hay que encaminarlo. Si en algo quisiera, dijera, no, pues yo quiero un emblema, hacer un tipo sello, hacer un tipo pantry, pues puede retomar estas imágenes. El que está acá arriba. Puede utilizarlo para su pantry y eso le va a estar recordando quién soy, para qué estoy aquí. Y su rumbo de Tlahuiztlampa, el color amarillo, el rumbo del compartir, del dar, conocimiento, empatía, amor hacia sus semejantes. Sí, hermanito Chiknawi Xochitl, lo escuchamos. Tlanestili, Nogniwan, Tonali. Usted en la clase pasada, o hace dos clases, hace como 15 días, nos comentaba que en esta misma tabla de los rumbos cósmicos se pueden leer las energías que hay alrededor de, por ejemplo, ahorita que estamos viendo esta persona que es Maxtlahtli Tecpat, me acuerdo que nos comentaba que la vida pasada sería Olin, el futuro sería Kiawit, lo bueno sería Iscuintli y lo no bueno sería, la parte no buena sería Miquistli, ¿es cierto? Sí, hermanito, es correcto. En esta misma lectura vamos a encontrar que en su vida pasada fue Olin y su vida antepasada fue Coscacuautli y en la otra vida fue Cuautli y en la otra vida fue Ocelo. Aquí vamos, Omeyei, Nahui, Macuili, fue Acat, Chicuase, Chicome, fue Malinali, fue Medicina. ¿No? Recuerden las 7 generaciones y lo que puede llegar a convertirse en lo que tiene adelante. Muy pronto puede ser en Kiahuitl, fertilizar, y tiene a Tlaloc, Xochitl, Zipactli,
Yeyeca, Cajli. De esa manera, hermanito. Es correcto. Ujú. Claro. Va a ser, les decía yo, en un nivel muy avanzado, decirle, mire, esto y esto fuiste, y trata de trabajar. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor apenas se van introduciéndose a este conocimiento, pues sí entendemos, ¿no? Hay que hablarle pues con esas palabras coloquiales que le ayuden a entender, a comprender la gran importancia de conocer su tonal, ¿verdad? Poco a poquito. No puede ser que sea a lo mejor una lectura, pero la próxima lectura, pues sería mejor, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces, esta es la lectura del hermanito que nació el 21 de febrero de 1992 a las 21 horas de la noche. ¿Sí? Hermanitos, no sé si quisieran compartir algo más, pero de mi parte sería todo. Nos vemos el día de hoy. En la noche vamos a hablar de los 9 señores de la noche, cómo lo trabajamos en la veintena de Atlacahualo. Iniciando el año, empezamos a trabajar con los 9 señores de la noche, después inicia el 21 de marzo, inicia con el trabajo ya que sí. ¿Por qué es importante? Los 9 señores de la noche, agradecerles, autoevaluarnos por todo lo que nos dieron en este existir. Y hoy en la noche vamos a leer la veintena de Teotlesco, el que estamos viviendo. Teotleco. ¿Sí, hermanitos? Emma, La socamati no niwa. las Gracias Ocamati, por Temas acompañarnos. Tiani. Los Ocamati Temastiani, Socamati no niwa, gracias por su tiempo y su espacio que nos acompañaron el día de hoy. Y muy Las tasque. Ocamati. Temastiani. Socamati. Buen día. Excelente.